Bien, ya estamos grabando. Bueno, hemos convocado esta reunión de Zoom, ¿no? Con el objetivo de que un poco aquellos que son más novatos o que tienen, no me gusta mucho la palabra novato, sino que aquellos que tienen un poco menos de experiencia en el mundo del Forex, o que vienen ingresando hace muy poco, y, y principalmente para aquellos que están siguiendo señales en algún grupo, en algún, qué sé yo, en Facebook, en Telegram, en, en el mismo WhatsApp. Todos los que están siguiendo señales y a veces siguen las señales de forma un poco a ciegas, ¿cierto? No entendiendo eh, qué es lo que está mirando la persona que está proveyendo esas señales y no entendiendo un poco cuáles son los riesgos que asumen, ¿ya? Al momento de ingresar a una operación, ¿ya? Esto a raíz de que eh, ayer, ayer se dio por la tarde en uno de los grupos que yo estoy dentro por copuchar. En uno de estos grupos ayer alguien en un análisis, no sé no sé si habrá sido un análisis vago o fue un análisis que se cabeció bastante o que lo siguió por mucho tiempo, no lo sé. Pero este análisis decía, acá voy a ponerlo más bajo el gráfico para que se note qué sucedió, ¿ya? En este sector del dólar yen, este es un gráfico de 15 minutos del dólar yen, cuando el dólar yen hizo esta ruptura que podemos ver acá, lo voy a marcar para que quede claro para todos. Perdón, aquí. Cuando el dólar yen hizo esta ruptura que está acá, el precio estaba en este sector, más o menos, por aquí. Cuando uno de los traders que da señales en ese grupo dijo, vía libre para comprar en el dólar yen. Bien. Cuando uno mira el gráfico de esta forma, ¿cierto? En 15 minutos, y uno quizás mira el gráfico así, ¿cierto? Así, pensando en el análisis técnico, ¿no? ¿Qué es lo que uno podría ver aquí en este gráfico, ¿no? En este gráfico, claro, uno podría determinar bajo el simple análisis técnico, ¿no? Que eh, hay una posible resistencia en este sector, ¿cierto? Y que hay una posible ruptura en este sector, ¿no? Entonces, bajo el análisis técnico, uno podría decir que aquí hay una ruptura, ¿cierto? Y que acá podría existir una especie de confirmación de esta ruptura. Entonces, la señal de compra se dio donde está esta línea azul que he marcado, ¿ya? Ahí fue la señal de compra. Y bueno, primero decir que no hay nada de malo en errar señales, ¿ya? O sea, es normal, ¿cierto? Que hay señales que se ganan, hay señales que se pierden. Eso es absolutamente normal, perdón. Se me traba un poco las palabras. Bien, entonces decía yo que no hay nada raro, ¿cierto? No hay nada anormal en errar señales, en que algunas señales salgan bien y otras salgan mal. Por supuesto, si tú estás en un grupo de señales y el grupo de señales da en porcentaje un 20% de operaciones positivas y un 80% de operaciones negativas, o sea, lógicamente algo anda mal. Pero cuando en un grupo se da que las señales positivas
están muy cercanas a las negativas o son un poco mayores a las negativas, podríamos hablar de algo que es normal, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, no hay ningún problema en la señal. La señal, si se dio en compra y resulta que el mercado dijo lo contrario, eh, perfecto, ¿ya? No hay nada de malo en eso. Donde está lo malo es en el riesgo, ¿ya? Y por eso este webinar, ¿no? Se llama precisamente de esa forma, gestión del riesgo en Forex, porque es algo que los traders o algo que la gente las personas que entran al grupo a recibir señales, no tienen del todo claro, ¿ya? Eh, ¿Por qué? A ver, como estamos mirando el gráfico ahora en 15 minutos, esta operación, ¿cierto? Pareciera tener cierta lógica, y en 15 minutos podríamos decir que el riesgo que existe acá tal vez no es un riesgo tan alto, podríamos decirlo, ¿no? Pero si nos basamos, ¿cierto?, en lo que dice el análisis técnico, otra vez volvemos a lo que dice el análisis técnico sobre el riesgo, ¿no? El análisis técnico sobre el riesgo dice que el riesgo debe estar posicionado por debajo o por encima, depende de la situación, del mínimo menor, del mínimo anterior o del máximo anterior, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, era una operación alcista, por ende, bajo esos preceptos, ¿cierto?, del análisis técnico, el riesgo tendría que estar bajo el mínimo anterior, que sería este sector de acá, ¿no? Voy a marcarlo igual. Sería por aquí más o menos donde tendría que estar el riesgo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema mayor? ¿Ya? Bueno, un problema ya grande, ¿cierto? Es que en 15 minutos aquí ya existe un riesgo amplio, ¿ya? O sea, si nosotros llevamos esto a pips, ¿no? Acá hay un riesgo que asumir de 67 pips, casi 70 pips de riesgo, es decir, si la operación se da vuelta, ¿no? Si no es una operación de compra y resulta que se da vuelta, como lo hizo el precio en este caso, uh, hay 67 pips con los que nosotros debemos poner dinero, ¿cierto?, en riesgo. Es decir, 70 pips, ¿cierto?, que el precio va a retroceder y que nuestra cuenta va a retroceder con el precio, ¿ya? Y bueno, acá vamos a entrar a hablar de lotes, ¿cierto? Va a depender de cuántos lotes o micro lotes o mini lotes fueron con los que cada persona entró en esa operación, ¿ya? Pero el problema no está solamente acá. El problema con esta señal, por lo menos, no está solamente acá, sino que esta señal fue apoyada, ¿cierto?, en una operación para gráficos diarios, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico diario, ¿qué sucede acá en el gráfico diario? Sí, otra vez volvemos a la teoría, ¿no?, de, del análisis técnico. ¿Cuál es el mínimo anterior que tenemos? ¿Ya? El mínimo anterior que tenemos es este punto de acá. Aquí. Por ahí más o menos tendría que estar el riesgo para una operación en gráficas diarias, ¿ya? Entonces, ¿qué problema trae esto para las cuentas de cada cual, ¿ya? El problema que trae esto es que ya no estamos hablando de 60 pips, ya no estamos hablando de 70 pips, estamos hablando de algo mucho mayor, ¿ya? En este caso, estamos hablando de un riesgo de 180 pips, 180 pips, o sea, un poco más diría yo, ¿eh? Sí, como 180 pips. 180 pips para una cuenta de 500 dólares, para una cuenta de 100 dólares,
dependiendo del lotaje que se esté usando. O sea, si una persona con $500, por ejemplo, que no entendía mucho del tema, ¿cierto? Puso un lote de operación, en 180 pips está arriesgando casi la mitad de la cuenta. O sea, eh, es una locura para una cuenta pequeña, ¿ya? Una cuenta que podría soportar una operación de 180 pips de riesgo en base a un lote de operación, ¿cierto? Sería una cuenta de $1.000 ya, y $1.000 ya es un riesgo fuerte. $3.000, $5.000, desde ahí en adelante una cuenta podría soportar un riesgo de 180 pips, ¿ya? Pero, digamos, la gran cantidad de personas eh, digamos, que operan en el Forex, son personas que tienen cuentas pequeñas, ¿ya? Que yo diría que el máximo, ¿cierto? Son $1.000, $2.000, por ahí. Pero el grueso de personas que operan en Forex anda con cuentas micro, con cuentas de $100 a cuentas de $700, y un riesgo de casi 200 pips para una cuenta de ese tamaño es arriesgarlo todo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que antes de tomar una operación, porque en esta jugada, digamos, que se dijo en este grupo, que no voy a decir el grupo obviamente, pero esta jugada que se hizo, esta jugada que se nombró, ¿cierto? Como entrada en este sector, las personas que entraron y que hoy día, digamos, estaban preguntándose, eh, se preguntaban qué pensaban, ¿no? Algunos sobre la operativa, si el precio va a recuperarse, si se va a ir por sobre este punto, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, en un gráfico diario en que el precio podía romper este sector e irse con fuerza al alza. Entonces la persona preguntaba qué pensábamos, qué pensamiento teníamos, ya que lo que ellos ven, ¿cierto?, es una tendencia alcista en este sector, ¿no? Aquí. Entonces, basado en esa tendencia alcista, él se preguntaba, ¿no?, qué hacer, o sea, si cerraba, si no cerraba, si seguía, si esperaba que el precio se fuera por encima, si esperaba nuevos máximos, y esas miles de interrogantes que tienen las personas cuando abren una operación y no se sienten seguros de la misma, ¿ya? Ahora, yo digo, personalmente, el problema no es del trader. El trader puede dar todas las señales que se le ocurran. El trader puede ver en el gráfico y decir, acá hay una compra, acá hay una venta, basado en lo que se le ocurra. O sea, se le puede ocurrir que está basado en una tendencia, que está basado en una resistencia, que está basado en una pila de indicadores que ha juntado, ¿cierto? Y de eso ha hecho un sistema, y ese sistema le da una entrada en tal parte. El trader puede decir lo que quiera. El trader puede decir la señal que se le ocurra, ¿ya? El problema está en quienes toman la señal, ¿ya? Si yo tengo una cuenta pequeña, yo no puedo tomar el riesgo de 200 pips, yo no puedo correr un riesgo de 180 pips. Cuando tengo una cuenta pequeña, yo no me puedo preguntar en medio de la operación a otras personas, oye, ¿tú crees que esto vaya a subir si ya tengo 70 pips en contra? Con una cuenta pequeña no me puedo permitir 70 pips en contra, es una locura. Eh, o sea, fuera de que no me permite, dependiendo del monto de la cuenta, ¿no? Podría ser que ni siquiera te esté permitiendo hacer más operaciones en base al margen, ¿ya? Podría ser que tuvieses solamente esa operación porque por causa del margen no te deja abrir otra operación, al menos con el lotaje que estás trabajando, ¿ya? Entonces, si tienes una cuenta pequeña, no te puedes permitir un riesgo de 70 pips, no te puedes permitir un riesgo de 80, ni de 100, ni de 200.
si tienes una cuenta pequeña, el riesgo máximo que debes correr son 25, 30 pips como máximo. 30 pips ya es mucho para una cuenta pequeña. ¿Ya? Aquellos que digan, oye, pero en esto del Forex no se puede correr riesgos pequeños. Está, pero completamente equivocado. En el Forex se pueden correr riesgos muy pequeños para operaciones aún muy grandes. En el Forex es posible un ratio de 21, un ratio de un 10-1, es posible, con riesgos pequeños, con riesgos muy acotados. Entonces, de hecho, en uno de los videos que grabamos, no sé si grabamos eso, pero en uno de los webinars que hicimos anteriormente, les demostré que eso es posible. Les demostré que es posible tener una operación de 20-1. Entonces, no es necesario correr riesgos tan gigantescos porque cada persona que tiene una cuenta debe pensar que finalmente el dinero el dinero que está corriendo en esa operación es el dinero tuyo, no es el dinero del trader. O sea, hay traders que dan señales y que ni siquiera operan en real. Hay traders que dan señales y no arriesgan nada. Entonces, si ese trader no arriesga nada, tú estás arriesgando tu dinero. O sea, ¿quién tiene que cuidarse? ¿El trader o tienes que cuidarte tú? Tú debes cuidar de tu cuenta, tú debes cuidar de tu dinero. Y si tú cuidas de tu dinero, no puedes someter tu cuenta a un riesgo tan grande. O sea, yo te digo, es preferible perder 30 pips que esperar a que el precio vuelva a tomar su curso, teniendo perdido 70, 80, 100 pips para ver si el precio retoma su rumbo. Es una locura. Claro, Romel, pero el riesgo es independiente de tu entrada. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú operas por análisis técnico, si esa es tu forma de operar, ok, esa es tu forma de operar, listo, opera de esa forma, trata de ganar de esa manera, pero aún de esa manera, tú puedes tener riesgos más acotados. ¿Ya? No necesitas tener 200 pips de riesgo, no necesitas tener 100 pips de riesgo, aun cuando esos 100 pips igualmente representan el 1% de tu cuenta. ¿Ya? Porque en cuanto a lotaje, en cuanto a cantidad de pips, uno podría, ¿cierto?, ajustar el porcentaje de la cuenta que va a arriesgar. ¿Ya? Pero 100 pips, 200 pips es un riesgo totalmente innecesario. O sea, no tiene ninguna necesidad de arriesgar esa cantidad de pips. Menos si tú piensas que el par, ¿cierto?, va a ir en la dirección que tú esperas. Si tú esperas que el par va a ir en la dirección que tú has dicho, ¿cuál es la necesidad de tener 200 pips de riesgo? ¿Cuál es la necesidad de tener 100 pips de riesgo si tú esperas que el precio vaya en la dirección contraria? Si tú esperas que el precio vaya en la dirección contraria, entonces tu riesgo debe ser acotado, ¿no? Mi método operativa se refiere a porque he mencionado mucho que el análisis técnico y eso. Mi método operativa es más bien lógico. No la lógica del precio, no mi lógica, sino la lógica en la que se mueve el mercado. El mercado tienes altos, bajos, tienes tendencias, tienes un montón de variables que no son controlables, yo no puedo controlarlas.
por ejemplo, este rally que hizo el precio acá, claro, alguno podría haber dicho, mira, el precio se va a ir al alza. Sí, claro, podríamos haberlo dicho. ¿Pero cuánto? El precio efectivamente va a respetar siempre lo que yo diga. El precio va a hacer exactamente lo que mis indicadores digan. Eh, el precio necesariamente tiene que respetar cada resistencia. El precio necesariamente, después de que rompa una tendencia, tiene que irse en la dirección en la cual rompió. Cuando el precio rompe una resistencia importante o un soporte importante, siempre tiene que irse en esa dirección, siempre lo va a hacer. Entonces, hay muchas cosas que quedan inconclusas con el análisis técnico, que sin embargo no quedan tan inconclusas con una mirada más lógica del mercado. Si yo miro de manera lógica el mercado y entiendo dónde deben estar posicionadas las personas que van a perder, entonces yo podría posicionarme para ganar, pensando en todos aquellos que van a operar a la pérdida, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos con los chicos del grupo de chat, ¿no? Yo les decía acá, en este punto, acá yo les decía, mira, yo veo el dólar yen, yo lo veo alcista en un marco de tiempo mayor, ¿no? En un día es claro que el precio viene alcista. Sin embargo, les dije, yo lo veo en una zona compleja, ¿sí? Como para entrar a la alza ahora. ¿Qué pasó? Yo les dije, yo esperaría que el precio retrocediera. ¿Dónde? Yo esperaba un retroceso. Los chicos me dirán dónde era. Un momento. Para que veamos si lo que yo digo tiene lógica o no. No quiero mentir, quiero poner exactamente los datos que dije ayer. Ya, yo dije un buen retroceso que yo esperaría para el dólar yen sería entre las zonas de 114.220, que sería aquí, y 114.160, que sería por aquí. ¿Bien? Este sector, para mí, es un buen retroceso de este sector. Lo que no implica que cuando el precio llegue acá yo tenga que operar inmediatamente. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, lo que yo decía en este punto, acá, tenía mucha lógica. ¿Por qué? Y en esto quiero que se entienda bastante bien. ¿Por qué tiene lógica lo que yo dije acá? Voy a sacar esto de aquí. No, de hecho voy a dejar este aquí puesto. Y vamos a pensar en por qué tiene lógica lo que digo yo. Y cada uno me dirá si cree que estoy bien, si cree que estoy mal, si cree lo que quiera creer, la verdad. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Qué pasa bajo el análisis técnico, ¿no? Pensando en que estamos en el gráfico diario, acá hay una tendencia, ¿cierto? Acá hay una zona de acumulación, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio rompe acá? ¿Alguno podría explicarme? ¿Qué pasa si el precio rompe aquí? No qué pasa con ustedes, sino qué pasa con la gran masa de la gente. ¿Qué pasa qué hace la mayor cantidad de los operadores? Entra ahí. Bien. Entonces vamos a marcar aquí una entrada. Esto lo vamos a poner verde para que no peleen.
Ya, la gran masa aquí se va largo. ¿Bien? Listo, cuando esa gran masa que se fue en largo ve que el precio empieza a retroceder y se viene a apoyar en esta otra zona, que también es una zona marcada como importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio retrocede a esta zona? El precio retrocede, rompe y vuelve a irse al alza. ¿Qué pasa en esta zona? Entramos largos, correcto. O sea, entramos, no, entran. Entran largos entonces. ¿Qué pasa cuando el precio rompe esta otra zona? ¿Cierto? Fue el punto anterior que rompió, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio rompe esa zona? Me entrega esta vela gigante de confirmación bajo el análisis técnico. Nos vamos largos de nuevo. ¿Y qué pasa después de que nos vamos largos? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo le llamamos a eso en el grupo donde estamos nosotros? ¿Qué sería eso? Casa de stops, exactamente. Entonces, toda esta gente que entró aquí, toda esta gente que entró aquí, toda esta gente que entró aquí, ya no existe. A menos de que, a menos de que esas personas hayan puesto un stop inmensamente largo, que sería una locura, y si hay mucha gente que puso un stop así de largo, entonces el precio se va a hacer esperar. Entonces el precio no va a subir inmediatamente. Pero ¿y si no sube inmediatamente? ¿Y si se queda ahí? Pero ¿y si sube inmediatamente? ¿Qué habrá pasado? La gente que entró acá, lo voy a marcar para que quede muy, muy claro. La gente que entró aquí, ¿cierto? Perdió su dinero aquí. La gente que entró aquí, ¿cierto? Pensando en esta ruptura, ¿no? Perdió su dinero acá. Y la gente que entró acá, pues, o sea, todo esto es una pérdida gigante ya para ellos. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué podría ser el precio? Aclaro algo, aquí el precio se puede ir a la alza, se puede ir a la baja, el precio puede hacer lo que se le antoje. Aquí no estamos discutiendo a dónde va a ir el precio. El precio acá si quiere puede venir aquí y venir acá abajo. Puede hacerlo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda luego de que hizo toda esta jugada? ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda si ya hizo que la gente perdiera el alza? Si ya limpió las zonas del alza, entonces el precio no debe ser más lógico que buscaran esta zona. Y si buscaran esta zona, ¿cierto? Si hicieran lo lógico, ¿no? ¿Cuál sería mi riesgo? 16 pips, no 50, no 70, no 150.
16. Entonces, si yo soy consciente de mi cuenta, no importa cuál sea el número de mi cuenta puede tener 5.000, puede tener 10.000, puede tener 20.000. El dinero, la cantidad de dinero de una cuenta, se construye en base a los riesgos que uno asume. Y cuando asumimos riesgos inteligentes, podemos tener operativas inteligentes con un riesgo inteligente y que a la larga me va a traer beneficios. Entonces, ojo, para esto, para este pequeño análisis, ¿cierto? No necesitamos de ningún indicador, no necesitamos de ninguna apreciación de mucha gente, simplemente necesitamos entender el mercado, necesitamos entender cómo funciona el mercado, necesitamos entender eh, de qué manera se mueve, por qué se mueve, quién está detrás del mercado. Si entendemos todas esas cosas, vamos a entender de forma más simple y vamos a lograr generar recursos de forma mucho más sensata, teniendo stop más acotado, por ende teniendo ratio riesgo-beneficio mucho más amplio. O sea, esto mismo, 15, 16 pips de stop. Si de acá mismo yo me tomo, o sea, podríamos decir que podríamos tener fácilmente un ratio de beneficio de 60 pips. Y ya 60 pips, ¿no? Ya es bastante mayor que 16, al menos un ratio en 3-1, casi 4-1. Entonces, díganme ustedes qué es lo que es más sensato. ¿Es más sensato operar señales de otros? ¿O es más sensato educar nuestra mente a modo de trabajar de forma sensata, con riesgos claros? ¿Ah? Piénsenlo. No digo que tomen la decisión de trabajar conmigo, no digo que se suban al carro del grupo que estamos formando. Esas son decisiones que cada uno puede tomar, cada uno puede decidir sobre sí mismo, sobre su operativa. Simplemente creo que es necesario que cada uno pueda tomar las riendas de su cuenta, ¿no? Eh, un trader, un trader que da señales, no va a tomar en cuenta los riesgos de tu cuenta, no va a tomar en cuenta tus propios beneficios. Simplemente va a tomar en cuenta cuántos pips de ganancia puede obtener, cuántos pips de pérdida puede obtener, pero eso es en base a sus propios riesgos y no en base a los riesgos tuyos. Y lamentablemente los traders comúnmente los riesgos que asumen los asumen en cuentas demo. Entonces, si ellos tienen una pérdida grande, no importa, no importa porque no están perdiendo nada. Pero tú estás con una cuenta real y tú sí tienes pérdidas reales. Entonces, si tomamos el mercado de una forma un poquito más real y no tan demostrativa, ¿cierto? Podríamos acotar nuestros riesgos y tener ganancias reales y claras, sin tanto alboroto, sin tanto chamullo. Chamullo acá en Chile es sin tanta mentira, sin tanta, eh, no sé si esa palabra chamullo se ocupa en otro país, acá en Chile se ocupa. Así que nada, espero que este pequeño webinar haya servido un poco más para aliviar la, la carga, ¿cierto?, que puedan tener cada uno de ustedes pensando en los riesgos que cada cuenta corre. Y nada, espero haber sido de apoyo para la mayoría de ustedes en este sentido. Así que nada, gracias. Como lo dije antes, ahí tienen
el link del chat si es que quieren unirse, si es que quieren participar, si es que quieren contar sus experiencias también, bienvenidos sean. Así que nada, que estén bien, un abrazo a todos y nos seguimos encontrando en el grupo. Bye bye.